Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Continuamos con nuestro curso sobre gestión de sitios web en WordPress y el día de hoy vamos a trabajar sobre la opción entradas. Las entradas hacen parte muy importante de WordPress. Recordemos que este sistema de gestión de contenidos surgió inicialmente como una aplicación para gestionar blogs. Y en el blog las entradas son fundamentales, ¿cierto? Las entradas son aquellos textos que publicamos de manera frecuente o de manera permanente en un sitio. Las páginas son lugares, son recursos un poco más estáticos dentro de un sitio con WordPress. Si miramos en juancmg.com, estos elementos que tenemos en la parte de arriba, los primeros son páginas. Y todo lo que vamos a encontrar dentro del enlace de blog son entradas, ¿cierto? Estos son entradas. Y si nos vamos para este otro sitio, jcmonsalveg.wordpress.com, en este sitio no hay páginas y toda la información se publica a través de entradas. Todo lo que encontramos en este menú de navegación son entradas. Las entradas son textos que pueden tener imagen, video y otros elementos igual que las páginas, pero con la diferencia de que las entradas se pueden organizar con categorías y con etiquetas. El elemento más común o que más se utiliza para agrupar las entradas son las categorías. Generalmente a cada una de las entradas se le asigna una categoría y le podemos asignar etiquetas. En algunos sitios recomiendan entre 1 y 3, 4 o 5 etiquetas. Las etiquetas son palabras, 1 o 2 palabras, que describen el contenido de la entrada. Cuando tenemos un sitio muy complejo con mucha información o sobre diferentes temas, podemos utilizar también entonces las etiquetas. Pero inicialmente vamos a trabajar solo sobre las categorías. ¿Listo? Si visitamos este sitio, estos elementos que tenemos acá son lo que se conoce como categorías. Listo, estas son categorías y observemos que cada categoría tiene varias entradas. Esta, por ejemplo, tiene 6 y en la medida en la que se vayan publicando más textos en esta categoría, pues el número va a ir cambiando de manera automática, ¿cierto? Vamos entonces a revisar en el enlace categorías. Vamos a dar clic en categorías, acá no me había cogido el clic, y vamos simplemente a agregar una categoría, no sé, digamos que esta es la categoría sistemas operativos, y tenemos, le damos añadir, podemos agregar categorías superiores. Vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos un blog que se mueve bastante, vamos a agregar una categoría Linux, y Linux es una categoría que depende de sistemas operativos, por ejemplo, ¿cierto? Igual podemos colocar Windows, y Windows va a ser una categoría que depende de sistemas operativos. Y ya podemos, por ejemplo, colocar acá alguna que diga hardware general. Esta no depende de ninguna. No sé, digamos acá, por ejemplo, noticias. Y de esta manera entonces es como podemos crear las categorías. Después, para que nos aparezcan acá, esto lo vamos a ver cuando trabajemos el tema de widgets. Eso lo hacemos después. Entonces bien, acá tenemos entonces ya algunas categorías creadas. Vamos entonces a agregar una nueva entrada. Y queremos, por ejemplo, publicar un texto sobre digamos que sobre la última distribución de Ubuntu, ¿cierto? Entonces pues acá colocamos el título. En esta parte añadimos todo el texto. Vamos a copiar acá algún texto como a manera de ejemplo. Pues no tiene que ver con el tema, ¿cierto? Pero bueno, para que veamos cómo funciona, vamos a copiar y pegar. Y vamos entonces acá al lado derecho. A ver, que siempre me gusta rayar la pantalla de vez en cuando. Acá tenemos la opción de categorías y simplemente pues vamos a seleccionar la o las categorías correspondientes con esta entrada, ¿cierto? Simplemente la seleccionamos
digamos que en este caso el Linux. Y ya tenemos entonces el título, tenemos el texto, tenemos entonces ya la categoría. Miren que acá podemos agregar las etiquetas. No sé, voy a colocar acá una etiqueta, por ejemplo, que diga software. Le damos a añadir. Otra que diga, por ejemplo, noticias, no sé. Le damos a añadir, ¿cierto? Como les digo, estas etiquetas pues no es indispensable utilizarlas. La categoría nos permite de manera más que suficiente organizar el contenido dentro de nuestro sitio. Si queremos utilizar alguna de las imágenes que subimos previamente a la biblioteca, lo podemos hacer a través de este botón añadir objeto. Vamos a buscar en la galería. Miren que acá en la biblioteca de medios ya nos aparecen las imágenes que subimos en una de las clases anteriores, o simplemente si queremos subir un nuevo archivo, acá lo podemos hacer, ¿cierto? No sé, seleccionemos esta por ejemplo. Recordemos que estos títulos no es adecuado utilizarlos de esta manera. Es importante manejar términos que describan más el contenido de la imagen. No sé, coloquemos acá esto como para no dejarla así. Y le vamos a dar clic en insertar en la entrada. Le podemos cambiar el tamaño de visualización. Si la queremos grande, miniatura, medio o tamaño completo. Tratemos siempre de manejar los mismos tamaños por efectos pues como de la apariencia de los elementos dentro del sitio. Y esta imagen la podemos centrar o la podemos ajustar con el texto ya dependiendo pues de lo que queramos hacer en el sitio. Miren que ahí ya nos quedó la imagen ajustada, ¿cierto? ¿Qué más tenemos en este editor? Cuando el texto es muy largo y queremos que en la página principal, vamos a ver un ejemplo acá en el blog, cuando queremos que en la página principal solo se vea un resumen, así como se ve acá a continuar leyendo, claro que esto también va a depender de la plantilla, del tema que tengamos en el sitio, pero una manera de hacerlo es con este icono que nos aparece acá. Este de acá dice insertar la etiqueta leer más. Mírenlo ahí. Entonces tengo el título, tengo el texto de la entrada, tengo la imagen, le coloqué una etiqueta leer más y ya tengo la categoría seleccionada. Inclusive agregamos unas etiquetas. Vamos a darle clic en publicar. Si lo queremos en este momento colocar visible para todos los visitantes del sitio. Si lo queremos dejar como borrador, simplemente lo guardamos. No hay problema en que nos salgamos, cerremos la sesión o lo que sea. Después vamos a volver sobre todas las entradas. Miren que acá nos aparece como borrador. Le voy a dar editar. Y en esta parte pues ya hago los ajustes que considere y si quiero lo publico de una vez. También tenemos la opción de programar la publicación. Miren que acá dice publicar inmediatamente, editar. Esto lo podemos cambiar. Podemos cambiar la fecha y la hora. Y simplemente el sistema lo deja programado para que se publique en ese momento, ¿cierto? Lo voy a publicar de una vez. Quiero que revisemos cómo se ve. Vamos a visitar el sitio. Recuerden que cambiamos el tema por un tema más simple para facilitar el trabajo. Esto pues igual ya no es sino apariencia y se cambia luego fácilmente, ¿cierto? Bien, estamos en la página principal de nuestro blog. Aparece el título. Nos aparece la opción para comentar, la imagen, parte del texto, ¿cierto? Y acá tenemos entonces la opción de seguir leyendo. Nos aparece la categoría. Miren que acá nos aparece, a ver, yo tomo la flechita para ir indicando elementos, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar nuevamente. Nos aparece el título de la entrada. Nosotros la colocamos, la imagen, la primera parte del texto, hasta donde está la etiqueta. Miremos que no se ve el texto completo, ¿cierto? Acá dice seguir leyendo. En esa parte insertamos nosotros la etiqueta leer más. Nos aparece la categoría. El sistema nos indica la categoría acá y también nos indica la categoría en este menú al lado derecho de la pantalla, y también se nos indican las dos etiquetas que utilizamos. Estos elementos todos se pueden editar, ¿cierto?
Vamos entonces a mirar ahora lo siguiente. Voy a la página principal, puedo cambiar entonces nuevamente la categoría, puedo borrar las etiquetas, no hay ningún problema, y puedo agregar otras. Si nosotros queremos utilizar imágenes destacadas, las agregamos por acá. ¿Para qué sirve la imagen destacada? Dependiendo del tema que tengamos en nuestro sitio, observemos acá en juancmg.com, en la opción de blog, la mayoría son imágenes destacadas, ¿cierto? La visualizamos acá. Cuando entramos a ver el texto completo, este tema le coloca unos elementos decorativos, cambia un poco los bordes, miren que esta no tiene bordes rectos, eso lo hace automáticamente el tema, ¿cierto? Entonces si queremos utilizar imágenes destacadas, pues igual, simplemente la buscamos y la seleccionamos. Tenemos la categoría, recordemos la fecha de publicación y las etiquetas. Le damos a actualizar y ya. Vamos a repetir el ejercicio. Vamos a publicar algo en hardware. No sé, vamos a copiar esto, por ejemplo. Es que por acá no creo que tenga noticias de hardware. No sé, vamos a copiar cualquiera de estos textos que nos sirva como a manera de ejemplo, ¿cierto? Vamos a copiar, nos vamos a entradas, vamos a agregar una nueva entrada y vamos a suponer que este es un texto, no sé, estamos en un blog de informática sobre el último procesador de Intel, por ejemplo, ¿cierto? Pegamos el texto, si queremos agregar la imagen, recuerden que lo podemos hacer de manera muy fácil. Vamos a colocar bueno, no le cambié el título, recordemos siempre cambiar el título. Vamos a ubicarlo en la categoría de hardware, quiero que veamos cómo el menú se va configurando. Miremos que acá, en donde dice categorías, en este momento solo nos aparecen estas dos. Las categorías que no tienen entradas asociadas todavía no aparecen. Vamos a publicar este texto así en hardware, le damos publicar para que veamos cómo se nos habilita allá en el blog. Vamos a visualizar acá cómo se nos habilita el otro, miren que acá ya nos aparece el otro enlace, en este caso hacia las entradas de la categoría de hardware. Cuando hago clic en la categoría, pues me muestra las entradas que han sido publicadas. Miren, por ejemplo, esta plantilla como me muestra la imagen destacada, ¿cierto? Me la está mostrando acá en la parte de arriba y cuando abro el texto ya, para visualizarlo completo, me aparece la imagen destacada en la parte superior y en la parte inferior me aparece todo el texto de la entrada, ¿cierto? Bien, básicamente es lo que nosotros podemos hacer con las entradas. Las podemos publicar agrupadas por categorías. Podemos agregar las categorías etiquetas, podemos agregar imágenes destacadas, las podemos dejar como borrador, programar su publicación o publicarlas de inmediato. Recuerden que en la opción ajustes, estuvimos revisando la configuración de las direcciones, de las URL. Vamos a ajustes de lectura y nosotros seleccionamos, a ver, yo veo, ¿dónde fue que hicimos el cambio? Nosotros hicimos el cambio acá en enlaces permanentes, qué pena. Vamos a enlaces permanentes y en enlaces permanentes cambiamos nosotros la estructura de las direcciones, aparece solo el nombre de la entrada y acá lo podemos comprobar. Vamos a actualizar, vamos a abrir por ejemplo último procesador de Intel, observen la barra de direcciones y acá nos aparece localhost /wordpress último procesador de Intel, ¿cierto? Eso lo hacemos igual si venimos por ejemplo a juancmg.com contenidos o estrategias de aprendizaje, lo que necesitan hoy nuestros estudiantes. Bueno, esto está muy largo, pero fue como le asigné en su momento el título a esta entrada del blog. Bien, básicamente ese es el tema de entradas.
Los invito para que continúen practicando y trabajando en la estructura de su propio sitio. Muchas gracias por la atención y que tengas un feliz resto de día.